La pregunta es difícil. ¿Qué son para mí los valores? Bueno, pues yo creo que los valores están presentes desde la historia de los tiempos y que todo el mundo sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Y hay valores que son comunes a toda la humanidad, que es la honradez, la solidaridad, la empatía. Para mí esos quizás serían los valores principales, el ponerse en lugar del otro, el apoyar al otro cuando se siente en dificultad. Y bueno, eso se puede ampliar tanto a las personas como a todos los seres vivos. Es decir, yo creo que la humanidad no es un ente aislado y que está pues todo el planeta integrado por todos los seres vivos, tanto las personas como las diferentes especies animales. Entonces el ser humano, precisamente por esa capacidad, digamos, de mayor evolución que ha tenido, debe de ser solidario no solamente con su propia especie, sino con todos los seres vivos, ayudándolos, conservando su hábitat, siendo empático pues, con todas esas especies que a veces, sobre todo en Occidente, nos pueden molestar y que sin embargo forman parte de nuestros bosques y de toda nuestro, bueno, pues de toda Europa, de todo el territorio europeo. Y en cuanto a aplicados al Camino de Santiago, bueno, pues el Camino de Santiago ha sido lo que ha movido la solidaridad europea desde la Edad Media ya. Las personas venían aquí buscando el perdón, buscando pues la compasión de Dios, y en esos caminos se juntaban todos, se juntaban gente con poder, gente pues reyes, dignatarios y gente común que buscaba pues ese llegar a Santiago como esa meta de peregrinación que les iba a devolver esa dignidad que muchas veces habían perdido pues porque por conductas violentas o por sus propios, ellos creían, pecados, faltas. Cuando llegan aquí se encuentran con esa compasión y esa misericordia, y eso se ha extendido a lo largo de los años, y ahora mismo estamos en el año 2021 o 2023, perdón, y 2022, y claro, pues la gente sigue buscando muchos los mismos valores. El camino se ha convertido pues también en un fenómeno cultural, social. Viene gente de todos los países, muchas veces no creyente con la tradición católica que es la que lleva el Camino de Santiago, pero que sí quiere participar de ese sentimiento de comunión con la naturaleza, de empatía, de solidaridad con otra, y es una puerta abierta a todas las culturas de todos los países. Yo diría que el Camino de Santiago es un exponente de lo que realmente podría ser el planeta y la raza humana, ¿no? En el cual no hay diferencias ni de culturas, ni de religiones, ni de razas. Todos son personas caminando con un destino único, que es la Catedral de Santiago, la ciudad de Santiago, buscando pues hacer realidad esos sentimientos de solidaridad y de unión universal. Por supuesto, los animales tienen valores, los seres humanos se los hemos negado. Es decir, el hombre tiene una estructura antropocentrista, quizás movido por las principales religiones, la religión en este caso cristiana, confundiendo el mensaje de Cristo, que si es empático y si es de amor universal, pues se ha atribuido la potestad al hombre, y quizás la cultura hebrea, la cultura judaica también. Los animales sí sufren, los animales sí tienen empatía, los animales son solidarios. Los animales matan porque necesitan alimentarse ellos y sus crías, pero no matan por matar por guerras, por envidias, por odios, por tortura. Ellos sí son empáticos, no tienes más que ver a un animal para saber lo que expresa con sus ojos. En sus ojos se expresa el miedo, la alegría, el cariño, son totalmente transparentes. Negarle los sentimientos, negarle la sensibilidad, negarle sus derechos ha sido una de las mayores crueldades del ser humano a través de los siglos. Y yo creo que estamos en la cuarta revolución, y me voy a explicar. Ha sido la abolición de la esclavitud, ha sido la consecución de los derechos humanos, ha sido ese lenguaje universal de solidaridad entre todos los seres humanos, y yo creo que la tercera gran lucha es la consecución de los derechos de los animales, pero derechos reales, es decir,
dejarles su espacio, dejarles su hábitat, no utilizarlos a nuestro libre albedrío, alterando sus costumbres, alterando sus vivencias. ¿Por qué? Porque son sujetos de derecho igual que nosotros. El derecho se les niega, pero con el tiempo eso será una realidad, porque si nos damos cuenta y analizamos nuestro comportamiento, la actitud que mantenemos hoy en día con los animales es exactamente la misma actitud que mantendría un esclavista del siglo XVIII con todas aquellas personas que llevaba de África. Jaulas, violencia, tortura, sufrimiento, mutilaciones, es decir, la negación de sus derechos. Cuando uno permite que el animal esté en su hábitat, es completamente diferente su comportamiento. Ahora mismo tenemos, bueno, está la horrible guerra de Ucrania, pero tenemos que ver, pues, Chernóbil, cuando fue la gran explosión, pues fue abandonada y todos los animales que sobrevivieron en el entorno, pues a esa situación de radioactividad, pues han proliferado. Es curioso. Es mejor la radioactividad que la especie humana. Ahora mismo conviven en perfecta armonía caballos, lobos, pues es decir, perros. Ha progresado todo, la naturaleza se equilibra. El desequilibrio lo introduce el ser humano. Y tú no tienes más que ver, incluso en Ginebra, que ya deben de ir por los 60 años de abolición de la caza. Y tú ves cómo están los corzos, cómo están los jabalíes, cómo están los lobos, y evidentemente ellos matan porque necesitan sobrevivir. Pero no matan en cadenas monstruosas, pues con métodos muchas veces rayando la más absoluta crueldad. Ellos matan a ese animal que necesitan y a continuación la violencia cesa porque sus necesidades básicas están cubiertas. Entonces yo creo que ese es el gran logro que tenemos que ir avanzando los seres humanos, el respeto hacia los animales. Cuando la gente se escandaliza porque ve un jabalí o ve una gaviota y dice, ¡oh, qué horror, son carroñeras! Y dices tú, pero tú sabes que has destruido su hábitat, tú sabes que le has quitado sus roquedales, que le has quitado su pesca, que no tienen que comer, no son carroñeros, los hemos hecho carroñeros. Cuando se desequilibra la naturaleza, pues evidentemente ellos intentan sobrevivir, pero lo triste es que intentan sobrevivir a base de nuestras basuras y que incluso eso les molesta. Por lo tanto, se puede convivir perfectamente y armónicamente el ser humano con los animales. Y mientras no sepamos ver esa sensibilidad, ese sentimiento en los otros seres, pues como especie estamos todavía muy cojos y no hemos evolucionado todo lo que tenemos que evolucionar. Sí es necesario que esa gente, que esos agentes sociales, políticos, empresarios, pues sepan transmitir esa idea de equilibrio, esa idea de, digamos, como diría Elton John, de paz universal, que se puede transmitir a través del Camino de Santiago y a través de esa catedral que es el fin de ese camino, ¿no? Quizás el apóstol de Santiago y quizás ese símbolo de fraternidad universal sea lo principal del camino, y yo creo que eso es lo que se tiene que tener muy claro. Y evidentemente te puedes divertir, puedes pasarlo bien, puedes estar allí con unos compañeros de diferentes nacionalidades, pero al final lo que esa gente tiene que hacer no es gozar del paisaje maravilloso, y de aquí lanzo un alegato para que los políticos acaben de una vez con la lacra de los incendios que está destruyendo nuestra naturaleza y esos terrenos vírgenes que hacen único el Camino de Santiago, y que lleguen a esta ciudad, pues ya digo, no solamente divirtiéndose, no solamente disfrutando de pues unas instalaciones o unos paisajes únicos, sino de esa finalidad del camino, que es esa redención personal que muchas veces la gente, sin creer en nada, pues intenta poner esa paz, esa armonía interior, ese volver al equilibrio que ha perdido por las circunstancias cada una las suyas, y ya por supuesto aquellos que sean creyentes, pues conseguir a través del Camino de Santiago llegar a Dios y llegar a esa paz interior que el camino da. Hay una cosa que en el camino que sorprende a muchos turistas y a gente sensible, es la situación de los animales en el rural de Santiago, o del rural del camino. Y no solamente en Galicia, sino en el resto de comunidades por las cuales transcurre el Camino de Santiago. La gente se sorprende de ver perros atados o animales muertos de hambre, o utilización de otros animales en condiciones a veces muy brutales, pues caballos expuestos a la intemperie, sin sol, sin comida, sin poder refugiarse. El camino, cuando los políticos y las entidades sociales
hacen digamos, una proyección internacional del Camino de Santiago y ponen esos paisajes idílicos, porque evidentemente no ponen cemento, sino que ponen paisajes maravillosos que parecen sacados de un cuento de Andersen, pues no ponen a los perros atados con una cadena, o no ponen a un gato muerto de hambre con unas camaditas muertas de hambre, sino que ponen pues animales preciosos que van con los peregrinos, etc. No, los animales en el Camino de Santiago no están bien, y es fundamental que los políticos cambien esa mentalidad. Ahora mismo tenemos una nueva ley, una ley de protección de los animales de ámbito estatal, pero la concienciación, que es lo que mueve a la gente, la sensibilización, eso hay mucho por caminar, porque tú puedes poner leyes, pero no puedes poner un vigilante en cada puerta. Y si tú no le convences a esa persona de que tener pues un animal atado o un caballo pues al sol quemado, sin agua, o un animal hambriento, y luego voy a hacer una puntilla también para los ecologistas, en el sentido de que muchas veces se habla de los gatos como especie invasora, pero evidentemente un gato no es otra cosa que un animal que intenta sobrevivir cuando está en condiciones pues de abandono y de hambre. Si ese animal está cuidado y si ese animal está alimentado, evidentemente la captura de presas es mínima. Por lo tanto, sí que es fundamental que la gente que tenga animales se responsabilice de ellos, y las medidas y las multas no solamente pueden ser para el ámbito urbano, sino que la responsabilidad desde cada ser sea del ámbito rural o del ámbito urbano, y por lo tanto tienen que aplicarse las leyes y las mismas medidas a todos. Por lo tanto, esterilización de los animales en el rural, sensibilización y alimentación adecuada de esos animales, el espacio legítimo y digno que tiene no solamente una correa, que es una auténtica tortura en pleno siglo XXI, sí que tiene que cambiar. Y no solamente eso, sino incluso los animales de consumo tienen que estar cuidados en espacios adecuados a su etología, y tienen que estar pues alimentados de forma equilibrada. Y por supuesto, ya que hablamos también de los animales de consumo, diría que en Galicia tienen que estar, y en Galicia y en el resto, pues sometidos a muertes lo menos estresantes posibles, y buscar lo que es el respeto hacia los animales, hacia su comportamiento y hacia su dignidad. Mientras las personas no vean un ser que sufre, y yo me acuerdo mucho de una vez que fui a un domicilio por una cuestión laboral, y tenían pues una casa enorme, la gente con trajes de firma, y el perro atado con una cadena pues de 1 metro y pico en un antro que le llovía encima. Y yo le dije a la persona joven, por otra parte, que se supone que tendría que tener una mayor sensibilidad, ¿cómo es posible? Y me dice, bueno, es que yo no lo veo. Usted pasa por aquí y ve un perro, yo no veo nada. Ese es el cambio que tenemos que introducir, el que las personas sí vean a los ojos, lo que decíamos en la pregunta anterior, esa empatía por todos los seres vivos, esa empatía por el ser que sufre, y hay que saber mirar no solamente a los ojos de los humanos, sino a los otros seres vivos, a los ojos de los otros seres vivos, y poder percibir en ellos la alegría, el sufrimiento, el dolor, la soledad y el abandono. Y hay otra realidad también que hay que cambiar en nuestra sociedad, que es el mascotismo, ¿no? La gente ha confundido el respeto a los animales y el respeto a la dignidad de los animales, de todos los animales, con el yo quiero mucho a mi perro, a mi gato, a mi hurón, a mi conejo. Y eso está bien, porque evidentemente son animales de compañía. Ellos no nos han elegido, los hemos elegido nosotros. Pero es curioso, hay gente que quiere muchísimo a su perro o a su gato, pero es indiferente al sufrimiento de otros perros u otros gatos. Y claro, es un poco una realidad sorprendente, porque cuando uno tiene sensibilidad y cuando uno quiere ayudar y es empático con el sufrimiento de otros seres vivos, evidentemente no va a la tienda a comprar el perro más guay, más caro, más
que me va a mostrar un estatus social o el gato, sino que realmente lo que quiere es un compañero de vida o darle más que un compañero de vida, porque luego a la larga podríamos llegar al punto donde podríamos discutir si los animales realmente viven en las casas o tienen que vivir en las casas o ser libres, que yo creo que al final tienen que ser libres, pero ya que existen miles y miles de animales abandonados en perreras, en protectoras, pues en todas las esquinas podemos ver animales sufriendo. Yo creo que lo que nos tenemos que plantear, si realmente queremos gozar de esa compañía generosa, magnífica de un animal, pues es ir a esos lugares donde están hacinados, abandonados, clamando por ser acogidos en un hogar, tener cariño, tener protección. Todos buscamos lo mismo, los seres humanos buscamos amar, los seres humanos buscamos tener un sitio donde refugiarnos, tener alegría, tener gozo, tener amigos. Y los animales, sobre todo los animales en los refugios, buscan lo mismo. Buscan a alguien que les quiera, que les protege, que les dé un hogar, que les dé seguridad. No comprar, no favorecer el negocio de unos cuantos, que lo único que quieren es enriquecer sus arcas, y mientras hay montones, miles de seres abandonados. Entonces propongo seriamente la adopción. Y claro, pues cuando uno quiere tener un animal en su casa, en su hogar, tiene que saber que tiene un animal para toda la vida, es decir, que no es algo que puedas dejar cuando te aburres de él o cuando dices, oye, que me destroza el sillón. Los animales nunca traicionan, los animales siempre permanecen fieles. Muchas veces las familias, por propia naturaleza, se van pues dispersando, los hijos crean sus propias familias, pero el animal siempre está ahí, como un vínculo de unión, ¿no? Queda con los padres, pero es la alegría cuando llegan pues esos hijos, esos nietos que se han ido dispersando, pero que al llegar siempre está allí, pues como se llame, Pedrito o Carlitos, que les está cogiendo con ese cariño. Es el compañero fiel, el compañero que siempre va a estar hasta el último día de su vida, y por eso merecen esa lealtad y ese cariño también hasta el último día de su vida. No es un alimento que se puede intercambiar, ahora me cambio de casa, ahora tengo hijos, ahora lo dejo, no. Uno no deja a sus hijos cuando se cambia de casa, ¿verdad que no? O cuando cambia de trabajo, pues los animales igual. Los animales son familia, son parte de nuestra familia. Y empleando el famoso eslogan adopta, no compres, pues lo mismo, adopta. Ten el valor de no presumir de estatus, que al final resulta bastante ridículo ver estas personas que solo presumen, ay, es que fui de yate o tal, o fui o tal, o tengo el perro tal. No, tengo un perro X, raza la que sea, que es mi compañero de vida, o mi gato, o mi hurón, o me da igual cualquier otro animal. Hay algo importante que muchas veces las autoridades no se dan cuenta también en la realización del Camino de Santiago, que es el Camino de Santiago con perros o el Camino de Santiago con caballos. Bueno, con perros puede ser lógico si las familias pues emprenden ese camino. El perro es adaptable, el perro es un animal social, es un animal jerárquico que emprende el camino con su familia, es decir, estamos hablando de esa familia que va en grupo haciendo recorridos y que lleva a su animal de compañía con ellos. El Camino de Santiago tiene que estar adaptado para esa realidad, la de familias que van con sus animales de compañía, con sus animales y familias, que luego voy a diferenciar otro aspecto importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen dónde estar en los refugios, porque no pueden permanecer con su animal de compañía, y hoy en día pues es evidente que a nivel de europeo las familias no solamente son humanas, sino que también tienen a sus mascotas. Entonces, los refugios tienen que estar habilitados para que estos animales puedan pues descansar, tener su área de esparcimiento con sus propias familias. Otra realidad triste es la de aquellas personas que ven un animal en el camino, un perro, un gato, que le sigue, porque claro, los animales, sobre todo los perros, vuelvo a repetir, son animales sociales, ven a un grupo encantador que les hace cuchi-cuchi, que le da una salchicha y entonces van detrás de ellos. Ojo, responsabilidad, porque claro, cuando llegamos a un destino diferente, a Santiago, otra área de nuestros intervalos en el camino, pues decimos, ¿y ahora qué hacemos con el perro? Pues ese perro tenía un dueño y ese perro tenía una familia, le hemos desubicado, le hemos desorientado y ahora pues nos desprendemos de él, y realmente muchas veces esos animales terminan engrosando en los refugios locales cuando son animales con hábitats, con casas y con familias que los quieren. Por lo tanto, responsabilidad. No atraigamos animales, no le hagamos pues eso, cariño a animales que sí pueden tener
una familia. Y si los vemos en situaciones de abandono lamentables, etcétera, entonces llamar a las autoridades y desde luego recordar a los distintos alcaldes del Camino de Santiago que tienen obligación de tener refugios en condiciones y que su responsabilidad es acoger a aquellos animales que están en situación de indefensión, desamparo y buscarles una salida. No diría llevarlos a grandes perreras, bueno, hoy en día en España ya no está permitida la eutanasia, pero que sí, sí sería pues aconsejables encontrarles hogares que bueno, pues que les dieran una vida plena a esos animales, vuelvo a repetir, en esa situación de desamparo en las distintas ciudades del Camino de Santiago. Y hay otra realidad también que me parece lamentable, que es el uso de caballos o burros para el Camino de Santiago. Porque evidentemente si tú tienes tu caballo de tu propiedad y quieres hacer el camino de Santiago con tu caballo o con tu burrito, es tu burro, es tu caballo, pues como si es el perro de la familia, pues entonces estupendo, porque pueden interaccionar ambos, puede interaccionar pues el dueño con el caballo, formando una familia. Y perfecto, porque luego cuando llegue el final del camino, ese caballo volverá pues a su finca, con su amo y con su vida habitual. La utilización de caballos que luego muchas veces van a ser explotados, sobrecargados y que no van a tener una vigilancia, que van procurando que su tiempo de descanso, su tiempo de abrevado, su tiempo de cuidado sea el adecuado, pues eso no debería de estar permitido. Los seres vivos no son animales de carga, no son animales de usar y tirar. Entonces, el uso de caballos en el Camino de Santiago, y vuelvo a repetir, el uso de equinos en general, debería de estar vigilado, y yo diría que incluso debería de prohibirse su uso, porque son animales que están simplemente con un fin económico y que, bueno, los llevan personas que no conocen, que no interactúan, que no saben cuáles son sus costumbres, que no saben cuáles son sus hábitos y que evidentemente no les importa nada el bienestar animal, sino que es como un exotismo. Es decir, es presumir de que yo hago el Camino de Santiago con un caballo, con un burro, simplemente utilizándolo como carga, este último. Y eso es algo que hay que vigilar y que desde mi punto de vista debería de ser totalmente prohibido. Se han hecho avances en los últimos años en la protección de los animales. En el año 2017 se ha establecido la ley a nivel autonómico, la Ley de Protección de Animales de Galicia, y luego hay reformas legislativas, la última a nivel nacional. La ley autonómica ha supuesto un avance en cuanto a, digamos, penas por el maltrato animal, pero para mí tiene unas carencias que cuando se debatió la ley y cuando ya se planteó las mejoras que podía tener, yo creo que son carencias importantes y que a la larga tienen que ser corregidas. En su momento se le planteó al equipo de gobierno, que en aquel momento estaba representado por el Partido Popular, y que es algo que todos los partidos yo creo que deberían de apoyar. Hay una realidad, volvemos al tema de los animales con cadenas, es decir, hay una realidad que aunque la ley contempla que no deben de estar todo el día atados con cadenas, sino que tienen que salir, bueno, estamos hablando de perros, pero curiosamente también hay gatos, y yo los he visto y me llamó la atención, curioso, porque un gato, por favor, atado con una cadena. Es decir, hay que respetar la etología de los animales. Atado con una cadena es tortura y tú evidentemente no puedes poner una cámara de videovigilancia en los 200.000 hogares gallegos que tienen perros y por lo tanto no sabes si los libran por la noche, si pasean con ellos por la tarde. Es decir, no, debería de haber una moratoria para que los domicilios pues tuviesen pues unos cercados, unos vallados que permitieran que sus animales pues estuviesen en esos espacios y luego ya pues lógicamente pasear con ellos, estar con ellos, pero en ningún momento una cadena puede estar legitimada. Eso yo creo que sería uno de los grandes avances que tendría que ser definitivo ya en la legislación de Galicia, la prohibición definitiva de las cadenas. Otro de los puntos que quedaron cojos, puesto que se incluía realmente a los animales de compañía, pero no a los caballos, los équidos, porque se regían, según los políticos, por su legislación específica, yo creo que es otra de las grandes carencias. Los équidos deben de ser contemplados también por la ley autonómica y de esa manera fomentar la vigilancia en toda la comunidad gallega y en las comunidades también del Camino, que sean otras legislaciones de otras áreas específicas. Tú no tienes más que ir
por los distintos, vas en tren, vas en coche y ves continuamente a caballos pues, que los van a vender a lo mejor para el matadero, pero sin agua, sin comida, atados con cadenas míseras, y eso no es legítimo, eso es maltrato animal y eso debe de ser vigilado por las autoridades y por una sociedad evolucionada. También debería de incluir la nueva ley a los animales de consumo, porque claro, evidentemente los animales en los ámbitos familiares que son destinados a consumo tienen que tener una protección especial y tienen que estar en unas condiciones, volvemos a lo mismo, de salubridad, de comportamiento, de etología y de espacio dignos. Y luego yo creo que hay otro gran fallo en las leyes, y sobre todo en las leyes que no incluyen a los animales de caza. Evidentemente los perros de caza no son entes aparte, usados por los cazadores, sino que también deben de estar regidos por la Ley de Protección de Animales, puesto que son animales como los demás, como los que tenemos en nuestra casa, es decir, las famosas realas, pues muchas veces están en espacios reducidos, con una alimentación, bueno, más o menos, ahora que no se me enfaden los cazadores, porque hay cazadores que sí que los tienen bien cuidados y alimentados, pero que muchas veces en que estos animales pues están reproduciéndose un poco sin control o simplemente no tienen sus espacios, su habitabilidad y sus cuidados necesarios, y con transacciones absurdas entre cazadores y cazadores, es decir, esto tiene que ser controlado. Los animales, los perros destinados a la caza tienen que estar incluidos en la Ley de Protección de Animales. Pero yo creo que a la larga, independientemente de que estés de acuerdo o no con la caza, los propios cazadores, si hay gente que es responsable y que los cuida, tienen que entrar también por el sentido común y hacerse ver que un animal de caza pues es un animal que tiene que estar cuidado, protegido y que no tienen que tener una legislación especial. Es como si los seres humanos tuviéramos una legislación especial, pues si unos viven en el ámbito urbano y los otros pues están en una tribu de Tanzania. No, somos seres humanos con todos nuestros derechos legítimos, pues igual. Y la ley de ámbito estatal pues tiene muchas mejoras, evidentemente vigila lo que es el maltrato animal, pero volvemos a lo mismo. Lo que tiene que cambiar es la concienciación social. Puedes poner multas, puedes poner todos los cursos que quieras, pero si no cambia la mentalidad de las personas y sobre todo desde las escuelas, hacer verle a los niños que el animal es un ser que sufre, es un ser que tiene su hábitat, su espacio. Un pájaro no hace nada en una jaula, un pájaro es un ser libre y el niño tiene que aprender a que ese animal tiene que ser respetado, que es una gozada disfrutar de la naturaleza y que si no consigues ese cambio, esa mentalidad, no vas a conseguir nunca que las personas avancen en cuanto a los derechos de los animales. Y hay algo muy importante que también quiero nombrar, que es la experimentación animal. Recientemente tuvimos el caso de Vivotenia en Madrid, pero Vivotenia no es Vivotenia, Vivotenia son miles y millones de vivotenias en todo el mundo, porque además en Europa la legislación cada vez se hace más restrictiva, pero evidentemente las empresas farmacéuticas no son tontas y si tú les pones de restricciones irán países en los que la legislación de protección animal no existe sencillamente. Entonces, la tecnología, la ciencia tiene que ir avanzando para dejar de usar a los animales en procedimientos de tortura que serían equivalentes a la Edad Media. Eso no es legítimo, ni por supuesto, yo diría, pero lo voy a personalizar en mí. Mi vida no merece el sufrimiento atroz de un animal. Ya no lo pongo en los otros, porque cada persona puede tener su perspectiva. Pero, insisto, si viajamos a la Luna, si mandamos ondas a Marte, si hacemos viajes cuánticos, no podemos estar experimentando con animales como lo haríamos en la prehistoria. Se puede hacer, hay otros métodos y simplemente las farmacéuticas tienen que ir por el método, dejar el método fácil e ir por el método sensible y por el método digno, que es abandonar la experimentación animal. Y una cosa importante, que siempre, ahora que se hable de la prohibición de los circos con animales y la prohibición de espectáculos con animales, yo tengo que decir algo muy importante, que cuando se debatía ya en la Ley Autonómica Gallega el tema de los circos y su abolición, yo siempre decía, vale, muy bien, es cuando se habla de las corridas y cuando se habla de la abolición de este tipo de espectáculos. ¿Y el bienestar de esos animales? ¿Qué hacemos con él? Porque vale, el circo cierra, pero tiene un león, una jirafa, tal. ¿Estamos preocupados por ese bienestar? ¿Sabemos antes de cerrar el circo a dónde va a ir el león Pepito, la jirafa Juanita?
tenemos pues ese hábitat preparado para ellos, para que tengan, digamos, una vida feliz, porque si la salida es que esos dueños de esos animales vendan esos animales a circos, igual va a redundar, de países que no tienen ninguna, norte de África, este de Europa, que no tienen ningún tipo de legislación, o que simplemente los eutanasien, a ver, tenemos que procurar su bienestar. Y lo mismo con los animales. Yo creo que una de las grandes, por ejemplo, hablando de la abolición a la larga, que a la larga se conseguirá la abolición de las corridas de toros y el uso no me salió la palabra, de toros novillos para espectáculos tristes y lamentables, porque yo creo que una persona que disfruta con el sufrimiento de un animal, algo tiene en ese cerebro que está mal, porque no es empático, no es capaz de ponerse en el sufrimiento de otro. Y es curioso, el otro día leí una frase que me llamó la atención: la crueldad es la fuerza de los cobardes. Y es cierto, cuando alguien disfruta con el sufrimiento de otro ser vivo, tenemos que replantearnos esa sociedad, porque la pregunta sería, si tú disfrutas con ese sufrimiento, si tuvieses la oportunidad de disfrutar con un ser de tu especie y no fueres ni vigilado ni controlado y supieras que no vas a ser penado, ¿lo harías? Esa es la pregunta que queda en el aire. Eso explica las conductas sociopáticas que cuando hay guerras o cuando hay situaciones límite se ven en muchos seres humanos. Entonces, pero sí, por ejemplo, sería importante, y desde aquí lanzo la pregunta, si se llega a abolir la tauromaquia, pues que todos esos toros no vayan al matadero, sino que las dehesas, que son su principal disfrute, pues sean comprados por el Estado y sean utilizados como parques nacionales en los que esos seres pues puedan vivir hasta el final de sus días. Y las corridas, las vaquillas, las fiestas, los correbous, todo ese tipo de espectáculos es lamentable. Y que no se haya tenido el valor de incluirlo en la Ley de Protección de Animales ni en la Ley Autonómica Gallega es vergonzoso. Es una muestra de cobardía. Los políticos, cuando uno llega a la política y llega a ejercer el poder, tiene que ser valiente y tiene que tener claro lo que quiere. Es decir, hablamos de los ámbitos económicos, de los ámbitos sociales, de los ámbitos de todo tipo. Y en cuanto a la protección animal, no podemos hacer parcelas, porque no podemos decir, que no sufra el perro y el gato. Pero sí, que sufran pues una vaquilla de 3 mesecitos, que es un bebé, pues torturado por un montón, por un montón de humanos jaleantes. Entonces, eso hay que tener el valor de abolirlo y de prohibirlo. No es un negocio, es tortura. Y la tortura tiene que ser abolida.